Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos después de un pequeño receso, un pequeño descanso a este su espacio, Diálogos y Saber, que definitivamente es un pequeño paso que nos acerca a esa lucecita que siempre perseguimos como los Reyes Magos a la estrella de David. Que sabemos que no la vamos a alcanzar, pero pues de alguna forma nos permite saber hacia dónde caminar, ¿no? Esa lucecita es mejorar el entendimiento de nosotros mismos y mejorar el entendimiento hacia los otros. Y esperamos con mucha esperanza que de alguna u otra forma eso mejore la sociedad. Ojalá. Ojalá, y bueno, para eso existe Diálogos y Saber, es su espacio radial aquí en Rumba del Café, la revista digital www.dialogosysaber.com, donde publicamos los artículos eh, y pues los espacios claramente digitales, como lo son el canal de Instagram, de YouTube, @diálogos Julián Ballén. Y pues hoy precisamente tenemos una superestrella, una rockstar, Estefa, Estrefa. Hola Estefa, ¿cómo estás? Bien, Juli, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Estefa, muchas gracias por aceptar la invitación. No, la teníamos pendiente, creo que la habíamos cancelado una vez y ya ahorita volvimos. Ya no la cancelamos más. No. Estefa, ¿qué te parece si te presentas tú? Bueno, para quienes estamos acá escuchando, les habla una rola en el Quindío. Yo soy Estefanía Villa Díaz, estudié sociología, pero investigando y curioseando por la vida, me di cuenta que podía ser gestora cultural. Entonces terminé, digamos, como mi oficio como tal, lo terminé haciendo como investigadora y como gestora cultural. Y duré mucho tiempo también trabajando en temas, pues haciendo investigación en músicas tradicionales de Colombia. Fue como lo que me acercó un poco como a esa curiosidad, como que la música me llevó. Y fue esa combinación como de la música y la academia que terminé haciendo gestión, entonces terminé haciendo management para músicos, para agrupaciones. Trabajé mucho tiempo con una agrupación que se llama Curupira, que también hace investigación en músicas tradicionales campesinas en Colombia y hace experimentación con jazz y rock. Ok. eh, Como con esos procesos, y estuvimos haciendo un trabajo muy chévere con ellos. Y luego como de ese trabajo pues ya vine, fue como a asesorar proyectos artísticos, todo el tema de desarrollo de artistas musicales, también apoyar otros procesos de gestión cultural, diseño de proyectos, bueno, como todo ese caminito más eh, tedioso, si se pudiera decir, de la gestión y de aplicar a convocatorias y todos estos temas de la gestión. Y bueno, eso, así es como a lo que he estado dedicándome en este tiempito. Bueno, Estefa, ¿y por qué piensas separado la gestión cultural de la sociología? Bueno, no, inicialmente lo pensé así, luego me di cuenta que no, pero creo que era porque venía como de una escuela muy académica, ¿no? O sea, como que yo estudié sociología y como que un poco como el objetivo que ellos buscaban desde la universidad y demás era como que finalmente termináramos haciendo una maestría, un doctorado, un postdoctorado y que termináramos, ¿no? Como publicando artículos, un poco como un oficio más de escritorio, como si lo Yo, quisiéramos decir yo, así. yo tengo siempre mi pero con eso, ¿no? Y es que pareciera que aquellos que no logran ser realmente su profesión se esconden autofagándose en la academia, ¿no? Pareciera que, pues, si realmente eres un buen sociólogo, pues estarías en la sociedad, ¿no? Exacto. Construyendo sociedad. Pero Sí. bueno, eso es una dinámica o digamos
podríamos llamarlo un conflicto de ideas que existe hace mucho tiempo, ¿no? Pasa lo mismo en otras áreas del conocimiento. Pareciera que aquellos que han llegado a las academias, no sé, a veces incluso desde la labor docente, ¿cierto? Para mí la labor docente es como algo que debe estar en la sangre como vocación y entender por completo la importancia que tiene el oficio para la transformación de la sociedad y entre esas cosas entender la sociedad, entenderse a sí mismo, entender a los individuos con los cuales se está interactuando, pero a veces pareciera que llegan a la labor docente aquellos que no pudieron ser exitosos en las carreras pues, que inicialmente pensaron, ¿no? El, el, el filósofo que no pudo ser filósofo, entonces se volvió profesor de filosofía. No estoy diciendo que todos sean los casos, sino a los que no les gusta la labor docente y terminan ahí por obligación, porque no dio más. Los sociólogos que no pudieron ser sociólogos, ¿cierto? Terminan siendo académicos en sociología y en las ciencias exactas también, ¿no? Pues digamos los físicos que realmente son físicos, pues están ocupados haciendo investigación física de partículas o etcétera, lo que sea, y no están eh, dando clases, ¿cierto? Entonces, no sé, me parece una pugna innecesaria, pero con lo que sí no estoy de acuerdo es con que desvirtúen el ejercicio de, digamos, realizar los actos operativos de un área del conocimiento. Y es algo que cada día que pasa se pierde más. Y ahora con las llegadas de la inteligencia artificial, pues se van a perder mucho más, ¿cierto? Entonces ahorita esos trabajos de campo, donde recogíamos datos, donde hacíamos entrevistas, etcétera, donde aplicábamos los instrumentos, pues ahorita probablemente ya esa información la vamos a poder hacer a través de aplicativos. Ahorita ya no vamos a hacer las entrevistas, sino que enviamos un Google Docs. ¿Cierto? Exacto. Que nos lo llenen, un formulario de Google, y entonces creo que nos estamos perdiendo ese gran regalo de poder ir a interactuar con la realidad. Pues digamos en esa interacción con la realidad es que aplicamos y para eso es que sirve el conocimiento, ¿no? Entonces, eventualmente si dejamos de hacer las cosas operativas, vamos a olvidar cómo hacerlas, ¿no? Hoy en día muy pocas Exacto. personas saben cuánto es 7 por 34, me parece tenaz. Alexa, Alexa lo sabe. Pero porque hace mucho que existen las calculadoras, ¿cierto? Entonces, pues ya no es algo que necesitemos en la vida porque sabemos que está la calculadora para que lo haga por nosotros. Estefa, yo te conozco ya hace algún ratico y te conocí por unos espacios que dabas aquí en el departamento orientados a la construcción de paz o algo por el estilo. ¿Qué estabas haciendo en esa época? Bueno, todo comenzó porque me vinculé al espacio de mediadores culturales del Banco de la República, que por cierto también les extiendo la invitación a quienes nos escuchen. Como que cualquiera de nosotros, nosotras, nosotres puede ser parte de esta red de mediadores culturales, que es una red nacional. Solamente tienes que ir a la sede del Banco de la República y decir, yo quiero ser mediador cultural, y el banco te entrega como un kit. De mediador cultural. Exacto. Y No, pues primero te hace una entrevista y bueno, te dice, pero ya luego, como que si ve realmente que tú tienes el interés, te entrega como una caja de herramientas. ok, Pero digamos que antes, digamos como de vincularme a la mediación cultural con el banco, habíamos hecho unos primeros experimentos de socialización de una herramienta muy importante que salió con la socialización del informe de la Comisión de la Verdad del año pasado, que fue un botiquín contra el olvido. Entonces era como una herramienta que vinculaba como todo el tema del informe de la comisión, pero en clave del arte. Entonces eran como herramientas diseñadas por diferentes artistas del país, y este botiquín era como un compilado de pequeñas piezas artísticas que activaban o generaban como la invitación a dialogar o conversar, ¿no? Como abrir estas conversaciones sobre pues las historias y sobre los temas y las problemáticas que pues traía el informe de la comisión. Entonces, luego de hacer esta socialización, empezamos a hacer estos talleres en el banco,
y luego ahí fue que me conecté con este tema de la mediación cultural. Entonces hicimos con el banco como un programa de 8 talleres durante el año, que precisamente también era eso, como activar ciertas herramientas que tiene el banco, que de hecho son muy interesantes porque creo que el banco no sé cómo decirlo, es una organización que como que brinda recursos para diseñar esas herramientas, pero no, o sea, hasta ahí deja, como pero que no es para implementarlas. exactamente. O sea que el trabajo de mediación cultural es un voluntariado. De alguna manera sí, pero lo que también hace el banco es que si él te entrega la cartilla impresa, divina, no sé qué, pero esas cartillas, digamos, profesores las pueden implementar en sus clases, o si trabajas con alguna organización o si ya estás trabajando en algún proceso comunitario, social, cultural, pues lo que a ellos les interesa es que tú te lleves esas herramientas y las implementes en los procesos en los que tú ya estás. Ok. Eh, Porque muchas veces como que a veces uno no tiene de pronto recursos para eso, dice, imprimir una cartilla o para sacar un mapa para poder generar una cartografía con niños o qué sé yo. Entonces hay muchas herramientas que ya el banco tiene diseñadas y a ellos lo que les interesa es que tú implementes esas herramientas Y hay donde tú forma de trabajas. hacer retroalimentación con ellos, como mira, identifiqué estas necesidades de esto otro que podría ser de utilidad en una siguiente etapa del programa o algo por el estilo. Bueno, digamos que ellos, pues en este, precisamente en el que trabajé, es un programa que se llama La Paz, se toma la palabra. Y justamente lo que quieren abrir son espacios de diálogo Ok. alrededor de lo que entendemos por paz o cómo construimos la paz o qué significaría una cultura de paz. Pues que obviamente ahí, digamos que el espectro también es pues es muy amplio, ¿no? De acuerdo a nuestras realidades también, entendiendo también el contexto histórico de Colombia, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado, como que ellos ya tienen diseñado un plan, pero como que a veces esa retroalimentación sí falla un poco porque el banco también toma decisiones muy desde Bogotá. Entonces, Desconociendo los territorios de alguna forma. exacto. Pero también lo interesante es que las herramientas, cuando se implementan en diferentes territorios, pues empiezan a tener reacciones diferentes. Ajá. Entonces también es muy interesante porque como que la herramienta en sí puede aplicarse a cualquier Es contexto. versátil. Exactamente. Ok, está muy interesado. ¿Podemos recordarles cómo se inscriben a ser gestores culturales? Pueden ir a la sede del Banco de la República en el Museo del Oro Quimbaya. Ahí Ajá. pueden hablar con Viviana Díaz, que ella es como la persona directamente encargada. Pueden llegar allá a la entrada y preguntar Y por ella. o en cualquier ciudad a la sede del Banco de la República. Exactamente. Ahí pueden entrar y preguntar, dicen, quiero ser mediador cultural, ¿con quién puedo hablar o quién, digamos, a quién puedo recurrir? Y ya de ahí te abren como la ruta. De hecho, hay en Facebook también hay como un grupo Ajá. de red de mediadores culturales que Súper. ya es una red nacional. Ok, súper interesante. Estefan, entonces básicamente llevabas un tiempo construyendo o trabajando sobre el concepto de paz. Yo siempre he defendido la idea de que básicamente la forma de relacionarnos con la realidad, eh, pues primeramente es a través de los estímulos que recibimos de esta realidad, pero cuando pensamos estos estímulos lo hacemos a través de conceptos, ¿no? Y esto me parece que ha sido un concepto muy prostituido y no sé si de pronto muy volátil en su construcción, en su definición. ¿Qué podemos de pronto tratar de acercar a lo que es paz y las implicaciones que eso tendría en el país, ¿no? Entendiendo la realidad del país en el que vivimos? Yo creo que me ha pasado mucho bueno, no sé, y también de lo que me he llevado como de estas experiencias, como con estos talleres, ha sido también mucho el tema de la convivencia, que creo que esa es otra línea.
Y creo que otra práctica, o sea, creo que también es eso, es un asunto de hábitos, si lo pudiéramos decir ya en términos sociológicos, como Bourdieu, como hablando del tema de hábitos, pero sí es como eso, como generar también el hábito del diálogo. Creo que también es otra, son como dos como esferas en donde yo creo que también es muy interesante como explorar eso que podríamos Ujú. descifrar o interpretar que podría ser la paz, ¿no? Pero sí creo que también toda la línea de la historia de Colombia y todo este tema como alrededor del conflicto y cómo nos atraviesa, ¿no? De diferentes maneras, directa o indirectamente, creo que tiene que ver con este tema de convivencia, ¿no? Cómo nos relacionamos sí, cómo también entiendo tus diferencias o las mías, ¿no? Y cómo el interactuar y relacionarnos, pues tenemos que llegar a un montón de acuerdos para poder llevarnos bien, ¿no? Pero por otro lado está esta dinámica del diálogo, que también creo que es súper importante conversar, porque creo que tampoco lo hacemos y tampoco nos escuchamos, que esa es otra, creo yo, como que sí, a mí me gusta ir muy a lo micro, ¿no? Como que son esas prácticas más concretas que a veces no tenemos como tan desarrolladas, estas capacidades de escucha activa, bueno, así yo no estoy de acuerdo con tu opinión, pues cómo no estallo a contradecirte o lo que sea, sino sencillamente te escucho, ¿sí? Creo que también en gran medida obedece bueno, al legado cultural e histórico que tenemos como país, ¿no? Eh, y que creo que ahorita más adelante podemos colegirlo con esa recuperación de memoria que estás haciendo precisamente, pero el legado cultural e histórico que tradicionalmente se nos muestra desde el, digamos, el modelo educativo que tenemos implementado, pues es básicamente una historia de conquista a través de la fuerza y en el desarrollo propio de la historia del territorio, un legado histórico de más violencia y además de narcoviolencia, ¿no? Entonces, Exacto. pienso que hay muchos daños, digamos, a nivel material que pues de alguna u otra forma han incidido en la forma en cómo constituimos nuestro aparato dialéctico, ¿no? De El estar acuerdo. siempre a la defensiva, esta narcoidea de buscar éxito a través de la acumulación de poder y de riquezas y que además lo necesito hacer rápido, pues porque fue lo que aprendimos Exacto. en esa historia que nos han contado y pienso que lo que estás haciendo es precisamente una ruptura digamos, a esa historia hegemónica de violencia y de ideas de éxito basadas en la acumulación de riqueza que básicamente constituyen la sociedad de hoy. Total. Y quisiera que nos cuentes un poco cómo estás haciendo esa ruptura, porque les voy a contar un cuento súper mal contado. Pero ahí está. El cuento lo ha utilizado Bourdieu, lo ha utilizado de la Cortina, bueno, lo han utilizado varios autores para describir lo que llamamos la memoria de odio, ¿no? Que es básicamente lo que estamos haciendo como humanidad todo el tiempo. Entonces, es básicamente, debía ser el curso de cuentería en la universidad, no estaría ahorita en aprietos. Básicamente, llega un lobo y se encuentra con una oveja. Ok. Entonces el lobo le dice a la oveja que ella lo ofendió y que por eso él se le iba a comer. Y entonces la oveja le dice, hey, pero yo no te he hecho nada, yo recién estoy aquí tomando agüita y yo no te he hecho nada a ti. Ah, bueno, no, pero es que fue el año pasado, usted me agredió y entonces Ay, me las va a pagar. Pero yo el año pasado no había nacido, yo nací este año, ¿cómo pude haberte agredido el año pasado? Ah, entonces fue tu familia la que me agredió, pero si tú no conoces quién es mi familia, no importa, entonces fue uno de ustedes. El caso es que me la va a comer y se acaba el cuento, se la comió. Tuvo un final, tuvo un final feliz. fin. Bueno, y aquí hay muchas cosas pues que podemos observar, ¿no? Uno, el lobo es una figura de poder y pues vale huevo lo que diga la figura oprimida, Ajá.
que en este caso pues seríamos como pueblo nosotros, vale huevo como tratemos de defendernos porque tenemos la culpa, punto. O sea, punto, y la figura de poder va a disponer de nosotros como se le dé la gana. ¿Por qué? Porque históricamente nos han enseñado eso, ¿cierto? Y dos, este tema de la memoria de odio, o sea, de cosas que ocurrieron en otras épocas por sociedades o comunidades determinadas y que se viene transfiriendo una memoria de odio generación tras generación y que incluso a la época actual comunidades que entre sí no tienen ninguna diferencia, incluso ideológica, todavía se cargan una memoria de odio que se ha transferido a través de la palabra y a través de los medios de comunicación que alimentan ese odio, porque al final esto permite pues, que se perpetúe la guerra y los discursos hegemónicos de poder pues, que alimentan, digamos, se nutren del conflicto bélico, pues están digamos, beneficiados con esto. Entonces, de ahí la importancia de romper con estas memorias de odio que se transmiten a través de esos discursos hegemónicos, y quiero que nos cuenten cómo es que tú ahorita estás trabajando para, de alguna forma, recuperar nuestra memoria como territorio, ¿cierto? ¿Qué es lo que somos? Y cómo poder transmitir mensajes o narrativas diferentes a las que disponen tradicionalmente los modelos económicos, educativos, sociales, etcétera. Ok. Bueno, bien interesante. Porque hablando de cuentos, eso, ¿no? Como que pienso mucho que ahora también está en auge, digamos, como esta palabra de narrativa. Pues que a la larga es esta historia que, exacto, repetimos y repetimos hasta que pues se vuelve una afirmación como irrefutable, ¿no? Y creo que este tema como que mencionas de los medios, pues sobre todo como que el trabajo en el que estoy ahora es como una red transnacional en donde estamos vinculados países, o sea, nos conectamos entre países que justamente, o sea, curiosamente no fue, digamos, como a propósito, pero luego como que lo entendimos, pero la red estaba conformada por los países en donde eh, hay mayor muerte, o sea, hay mayor asesinatos a defensores de derechos humanos y del Okay. territorio, que son Colombia, México y Guatemala. Entonces, inicialmente la red la conformamos estos tres países y la idea era como conectar a cineastas, contadores de historias, contadores de cuentos, Ajá. conectarlos con defensores de derechos humanos. Entonces la idea era que se conocieran como a través de laboratorios creativos, que los llamamos Solidarity Labs, y a través de esos, digamos, laboratorios, pues generar como estos lazos de confianza entre creativos, cineastas, artistas y defensores de derechos humanos, y de acuerdo a eso como que ellos puedan empezar a crear, nosotros los llamamos pues como proyectos, pero los llamamos ratoncitos de Troya, Ok. como que queremos que no sea un solo caballo de Troya luchando en contra de estas narrativas hegemónicas, sino pequeños ratoncitos que sean como experimentos Porque en... además tenemos algunas anécdotas de lo que le ha ocurrido a los caballos de Troya en Latinoamérica. Exactamente. Entonces, sí, pues como que hemos visto eso, como cómo podemos como colaborar conjuntamente, cómo podemos poner el arte y la creatividad como en función de cambiar estas narrativas. Pero luego pues también, digamos, tenemos otra amiga que es una activista de Guatemala, ella es indígena quiché, que también ha creado como una metodología que se llama hackeo cultural. Y entonces es precisamente esto, tomar la narrativa hegemónica, entonces ella lo que hace es investigar, hace puros análisis de data y demás, es así súper ñoñis, pero lo que, digamos, rápidamente como la estrategia es mirar, por ejemplo, un tweet de algún presidente, o sea, no sé, ahora con todo el conflicto con Palestina, por ejemplo, o lo que sea. Mirar ese tweet, analizarlo y ver cómo le das la vuelta a eso que ya se está contando ahí, porque finalmente eso que se está contando se está volviendo una narrativa oficial, hegemónica y normal.
pues digamos, O socialmente sea, de aceptada. alguna u otra forma, tratar de viralizar un ejercicio hermenéutico de un comunicado oficial que no tenía intención comunicativa de lo que ustedes esperan comunicar. Exacto, exacto. Y darle la vuelta también a eso, porque muchas veces esas narrativas que están saliendo supuestamente oficiales están poniendo en riesgo la vida de los defensores. Entonces, cuando sale un comunicado en donde dicen que un líder social o un líder campesino es un terrorista, eh, ¿sabes? O sea, ya hay un... Bueno, pero ¿cómo le dan la vuelta a eso? le estamos dando la vuelta a través de narrativas, o sea, también como las llamamos son narrativas de esperanza. Y es un poco también como que no solamente nosotras, sino hay otras organizaciones que también se están juntando como para pensarse estas narrativas de esperanza. Y es un poco como, bueno, no vamos a contar desde la denuncia, porque también lo que hacemos, digamos, desde el activismo tradicional es hablar desde la denuncia, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos eso? Pues también con lo que imaginamos, porque muchas veces también los futuros que nos estamos imaginando siempre son caóticos, apocalípticos, como que ya se acabó, ¿no? O sea, también esta narrativa del cambio climático es como ya nos vamos a morir, o sea, ya no hay vuelta atrás. Entonces las narrativas de esperanza es como, ¿y si no? ¿Cómo crees que sería el futuro también, Ok. ¿no? Eh, y eso es un poco a lo que le hemos apostado, como a contar, entonces digamos en este caso como de los defensores, pues a contar también cuál es el trabajo que ellos hacen, cómo se imaginan y por qué defienden lo que defienden, que a la larga es la vida, ¿no? Entonces es un poco como que por ahí ha sido un poco como el juego de estas narrativas de esperanza, ¿no? Como imaginar, contar lo que nos imaginamos, o sea, si nos imaginamos un futuro diferente al caos y la destrucción, como, pues, ¿cuál es ese futuro que te imaginas? Vamos hablando un poquito, Estefan, eh, pues de, digamos, estos discursos, ¿cierto? Que al final se convierten en unos imaginarios. Y pues los que nos están escuchando dirán, ¿eso para qué? ¿Cierto? Un imaginario no sirve de nada. Pues les cuento, mis queridos oyentes, que básicamente toda la realidad en la que vivimos son imaginarios. Y un imaginario cuando es creído de forma colectiva se convierte en una realidad. Ahí es donde hablamos de las realidades intersubjetivas, ¿no? Okay. Eh, si todas las personas creemos que un billete de 50.000 pesos o un billete de $10 o un billete de 5 francos, lo que sea. Un billete me lo van a cambiar por un producto o un servicio equivalente al valor mencionado en el billete, eso es un imaginario, ¿cierto? Yo estoy imaginándome que si pongo un numerito en un pedazo de papel, ese numerito me va a valer para cambiarlo por comida y vivienda para mi familia. Y resulta que ese imaginario, cuando Estefa también lo cree, entonces ahora tiene una validez en la realidad, porque ese numerito que puse en un pedazo de papel me va a costar una parte de tiempo de mi vida conseguirlo, ¿cierto? Pero me va a permitir adquirir, pues, bienes y servicios para cubrir necesidades básicas. Entonces miren cómo básicamente el dinero es un imaginario, pero como todos creemos en él, pues se convierte en una realidad, ¿cierto? Intersubjetiva, o sea, que compartimos entre nosotros. Ahora el Estado, ¿no? La ordenación social de un territorio, la democracia, no quiero meterme en teología, pero la religión, ¿cierto? Básicamente son imaginarios. Ahora, ciertos o no, son imaginarios porque viven en una instancia metafísica, ¿no? Son imaginarios que de forma real y explícita determinan la configuración social de los territorios y de los países. Y de allí
pues se devienen los aspectos culturales, educativos, económicos, etcétera, etcétera. Entonces pienso que los imaginarios definitivamente tienen un valor radical en la construcción de la realidad en la que vivimos. ¿Ustedes hacen cine, hacen cortometrajes? O sea, ¿cuál es el producto tangible de esos imaginarios que colocan en circulación en esta realidad? Ok. Em, pues digamos que inicialmente sí era muy desde el audiovisual. Comenzamos primero con unos em, microperfiles, se llamaban minimetrajes, y son como pequeños perfiles como de 4 minutos, en donde hacíamos como un recuento del trabajo de los defensores. Entonces era como un perfil, tú Julián, defensor de derechos humanos, entonces un perfil en 4 minutos contábamos a qué te dedicabas, no sé, como contando realmente, por ejemplo, tú dictando clase, explicando. Esto como una carta de presentación para evitar esa difamación que se daba por parte de los discursos hegemónicos. Exactamente, Ok, exactamente. Entonces nos pasó hicimos, hasta el momento hemos hecho 9 minimetrajes, de 9, o sea, cada minimetraje es un perfil de un defensor diferente, sí. y pues se han trabajado diferentes temáticas. Recuerdo mucho el de una defensora que ella trabaja mucho el tema de restitución de tierras en los llanos, y de hecho estaba súper amenazada porque todo el tiempo este proceso como de restitución, además siendo una mujer, como también ese asunto como de las mujeres no pueden poseer tierra, entonces era como muy fuerte también para ella, pues ser líder como de su comunidad. Y ella lo que trabajaba era como convencer a otras personas, digamos a otras personas que también perdieron sus tierras en el conflicto, pues que se organizaran colectivamente para hacer esa solicitud de la restitución. Pero eso, o sea, en el momento, por ejemplo, en el que se grabó el video con ella en esos momentos estaba como muy en riesgo. Y por ejemplo, ella como que decía, bueno, eso es lo otro también, como que la producción de estos minimetrajes se hace en colaboración, prácticamente como en coproducción con el defensor o defensora. Ok. Entonces, ellos, por ejemplo, toman decisiones como de qué va, qué no va en el video, cómo quieren verse, todo ese tipo como de decisiones desde lo audiovisual, son tomados también como en colaboración con los defensores. Por ejemplo, eso, en ese caso súper preciso de esta defensora, ella, por ejemplo, decía, no, yo en estos momentos estoy en alto riesgo, no quiero que en el video se vea la fachada de mi casa, porque pues va a ser, Claro. digamos, como Bueno, y hasta qué punto, Estefa, eso, pregunto, ¿no? No terminaba siendo más como un target, como objetivizar más esta Eh, labor de oposición. de acuerdo, eso también digamos como que lo hemos cuestionado muchísimo porque eso también ha pasado como digamos con otros proyectos que hemos visto, desde el audiovisual sobre todo, como en donde finalmente es el personaje quien está expuesto completamente. Sin embargo, como que creo que también en esta dinámica como de los activismos y este tema de seguridad, como que está este debate, como entre o me pongo frente a la cámara o no, o no. Pero digamos que la parte un poco como para argumentar como el sí hacerlo, es justamente eso. Muchas veces como que la mayor exposición hace que esta persona también tenga como no llamarlo un esquema de protección, porque no va a ser de esa manera, pero sí va a ser un reconocimiento de su labor, como decir, bueno, yo sé que esta persona existe y sé que está en ese lugar haciendo ese trabajo. No solamente para quienes la amenazan, sino para quienes también, digamos, están Como una validación social, exactamente. una legitimación más bien. Sí, entonces, y para muchos de los defensores que han participado como en este proceso, pues también ellos, cuando han visto también el resultado de los videos, eh, pues como la decisión, ellos también toman esa decisión editorial de que no hay, que no va en el Ok. video,
pues ellos también se sienten como reconocidos, ¿sabes? Es esta persona que viene y hace el video como que está reconociendo el trabajo que yo estoy haciendo. Ajá. Eh, también hay alguien como que le está dando un valor a mi trabajo. Que de alguna otra Entonces, forma es un aliciente en un camino que a veces parece muy solitario, ¿no? lo es. Y a veces cansa nadar contra el río de forma permanente. Exacto. A veces creo que incluso es como nadar en la misma dirección del río, pero guiando a los peces. Esa Sí, de alguna forma es otra forma de hacer, pues esto que todo el grupo de amigos que somos nosotros hacemos, ¿cierto? Porque definitivamente creo que, bueno, las vías de hechos han marcado unos hitos importantes en la historia de los derechos humanos para el mundo y para la humanidad. Pero creo que cuando son pugnas, digamos, sistemáticas, lo que llamaría Todorov como violencia sistémica, ¿no? Es muy complejo atacarla desde un hecho directo, ¿cierto? Entonces, a la violencia directa, ¿no? Todorov, digamos que hace una decisión entre violencia directa, violencia sistémica y violencia cultural, ¿cierto? Que es como cuando ya se arraiga. Y digamos que cuando ya está tan marcada una violencia sistémica y cultural en una sociedad, pues no tiene uno como hacia dónde hacer una oposición real, pues porque digamos todo está permeado de violencia, ¿cierto? Entonces terminamos ahí como cayendo, casi que afirmando la postura de Foucault sobre que la resistencia legitima el poder, ¿no? Si nos resistimos a algo es porque ese algo definitivamente es hegemón, ¿no? Entonces exacto. queremos que no lo haga. Y me parece una vía válida y súper bonita esto de imaginarnos diferentes futuros posibles y transmitirlos a través de narrativas. Y definitivamente, pues pienso que la mejor forma de transmitir narrativas en esta sociedad pues es a través de redes sociales y a través de, digamos, las herramientas multimedia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tristemente vivimos en una sociedad que ya no le da tanto valor a la palabra escrita y pues estamos en una cultura que valora mucho más, digamos, la información audiovisual. Exacto. Y bueno, de alguna u otra forma, por eso también estamos haciendo este programa. Sí, total. Y ahí como para agregar, pensaba como este año trabajamos en una campaña también que fue más multimedia, que se llama Guardianas de los Ríos. También ahí hashtag Lo vi, Guardianas de los Ríos. ese lo vi, Y sí, ¿ese lo viste? Sí, y pues bueno, esta también fue como una forma es brutal. de pensarnos, bueno, como no, porque creo que también desde el mismo activismo es también importante como cambiar este clic, como de cómo convenzo a los que me falta por convencer, sin necesidad de decirles que, no sé, que la minería nos está atacando, ¿no? Cómo se lo cuento de otra manera. ¿Cómo Y le cuento que le están robando sus derechos sin que se ofenda? exacto. Entonces, bueno, creo que Guardianas de los Ríos fue un poco esa estrategia también, un poco para romper también como un imaginario que resultó de una encuesta en donde salía como una afirmación de que, o como este imaginario de que las mujeres negras no eran cuidadoras de la naturaleza. Ajá, Entonces dijimos, bueno, esa es la premisa, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a esta una premisa? contratesis. Exacto. Entonces, digamos que lo que construimos fue como, bueno, pues contemos quiénes son las guardianas de los ríos, que son mujeres negras que viven en la ribera del río Atrato y son quienes están cuidando el río en estos momentos, los Bueno, derechos del río. Estefa, estamos, digamos, ya para ir cerrando, tenemos, digamos, ya muy claro qué es lo que se viene haciendo,
pero yo quisiera que de pronto nos contaras experiencias donde tú hayas podido, mm, digamos, interpretar en la realidad cultural o social qué resultados se han emanado del ejercicio que vienen haciendo. Mm, pues bueno, creo que pues pensaba mucho, por ejemplo, en este impacto de Guardianes de los Ríos, por Ujú. ejemplo, eh, que creo que también está como muy relacionado con eh, conocer, digamos, como la realidad del Chocó, ¿no? Y conocer también, digamos, como lo que está pasando de acuerdo al cuidado del río, conocer las realidades, las músicas, la cultura que está alrededor, ¿no? Eh, entonces creo que ha sido también un poco en ese sentido pedagógico, informativo también, para quienes nunca han ido al Chocó o nunca hemos ido al Chocó y no conocemos el río Atrato de frente. Eh, entonces, eso ha sido, digamos, como uno de los impactos bonitos, pero también, digamos, que creo que es esta otra idea como de pensarnos el río como un sujeto de derechos, que Ajá. también eso es como, ha sido como la consigna con esta campaña. Como diríamos en filosofía, una entidad en sí misma. Exacto. Y con las historias, pues es eso, o sea, las mujeres cuentan como, no, el río se pone feliz, el río se enoja, que uno dice como, ¿qué? O sea, como, pues claro que digamos desde nuestras realidades también Ajá. urbanas y un poco desconectadas también, ¿no? Como de los territorios, pues también es como, ok, o sea, ellos me están contando otra cosa que yo no tenía Y me en mi parece muy cabeza. curioso porque como estamos urbanizados, se nos olvida que una vez no fuimos urbanizados y desconocemos de manera tan absoluta. En Monterrey, en México, por ejemplo, tienen la creencia de que como humano te conviertes en un animal, ¿cierto? Entonces, Mm, había un pajarito en el piso y decían, no lo toquen porque es que es una persona que está ahí y él al rato se para y y vuela, se o va. sea, normal. Y uno al principio como, Sí, ok. what? Pero al rato que se empieza a convertir en una normalidad, ¿no? Es que básicamente todo el tiempo obedecemos a lo normativo, a lo normal, ¿cierto? A lo que se configura a través de una norma. Exacto. Y entonces cuando ya se volvió normal, ya uno empieza realmente a pensarlos. ¿Será que sí es una persona? ¿Cierto? Sí. ¿Será que sí? Ay, es que mi mamá se convirtió en un gato y se subió a la ventana a ver a mi abuelita que estaba en la clínica y ya me dijo que estaba bien. Y uno al principio, o sea, no puede ser. Pero después de un rato que se te vuelve Ujú. norma, pues será que de verdad se convirtió en un gato, ¿cierto? Entonces, pienso que obedecemos también a las narrativas que nos cuentan y tengo entendido que, bueno, las narrativas definitivamente llegan a través de muchos medios y uno de esos medios es la música. ¿Cómo desde la música han tratado de reconectar con las raíces? Pues bueno, digamos que ese trabajo, pues por ejemplo en el caso de Guardianas también fue como muy bonito hacer esta recopilación como de que teníamos muchos formatos, ¿no? O sea, teníamos podcast, teníamos videos, teníamos como infografías, pero queríamos que la música fuera como el eje transversal o como Ujú. la columna que atara como todos estos contenidos. Y fue, digamos, como una chirimía chocuana, como traer también eso, ¿no? Como traer, porque era muy curioso también en las respuestas de las guardianas, como que muchas de ellas decían eso, como el río me suena a un clarinete, y pues la chirimía, o sea, el clarinete es uno de los instrumentos que compone una chirimía chocuana. Entonces, también es muy lindo ver cómo se pueden conectar también, pero cómo la música pues sobre todo también entendiéndolo en clave de comunidades negras afrodescendientes, como también la música, pues es sin duda también como quien le da el sentido a esa relación con el territorio, ¿no? Y cómo la música también conecta y tiene otra función, que no es necesariamente como una función de entretenimiento, Ujú. sino es una función más de colectividad, de ritual, de celebración, ¿no?
de tejido comunitario. Entonces, bueno, eso también fue como la apuesta por Bueno, ese lado. y que en muchos de los eventos violentos que hemos tenido en el país, eh, el salado, las bananeras, etcétera, la música ha servido definitivamente como un medio para transmitir las narrativas y ser escuchados, ¿no? Ser escuchados como víctimas y esto que hablaba Todorov de generar una memoria ejemplarizante, ¿no? Como de comprender los hechos, ubicarnos en un contexto y a través de la comprensión de esos hechos hacer memoria y elegir cómo esa memoria puede ayudarnos a tener una mejor convivencia, que era que lo que hablabas al principio a través del diálogo, ¿no? Pienso que esos son los dos conceptos, digamos, fundantes de todo este ejercicio que se está haciendo. Y bueno, Estefa, yo creo que por hoy podemos dejar hasta aquí, pero definitivamente tenemos que hacer otro programa para seguir charlando porque está muy interesante la conversación. Estefa, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Siempre feliz de tenerte por aquí. Muchas gracias, Juan. Eh, Antes de ir al corto, un agradecimiento a Gina por darla toda ahí siempre desde el Control Master. Gina, un abracito. Y bueno, para todos, un abracito. Vamos aquí con un poco de música y nos vemos. Chao, chao.